Todavía recuerdo haber gritado hasta quedarme sin voz esa noche. Un traductor. Sí, un traductor. Sin prácticamente ninguna carrera como jugador, acababa de burlar a Sir Alex Ferguson en Old Trafford. Mientras Mourinho corría por la banda, con los puños en alto, fui testigo de lo imposible. Cómo alguien que nunca jugó profesionalmente a un alto nivel logró humillar a las mentes más brillantes del fútbol. Esa pregunta cambió mi manera de ver el fútbol para siempre. Y hoy te mostraré exactamente cómo lo hizo. Si amas a los mayores genios tácticos del fútbol, suscríbete a Ritmo Fútbol ahora. Esta es una historia que no te puedes perder. El comienzo improbable. Cuando José Mourinho, de 9 años, vio a su padre Félix ser despedido como entrenador en el día de Navidad, aprendió su primera lección brutal sobre el fútbol. Es un negocio implacable, donde los resultados importan más que los sentimientos. Este trauma de su niñez no lo alejó del deporte, lo preparó para él. Mi padre fue despedido en Navidad, arruinó las fiestas y me cambió, revelaría más tarde Mourinho. A partir de ese momento, el joven José se obsesionó con entender el juego a un nivel más profundo que cualquiera. La carrera futbolística de Mourinho fue breve y poco destacada. Jugó para el Belenenses y el Río Ave, mientras su padre era entrenador, e incluso llegó a marcar un triplete en la Copa de Portugal. Pero a los 24 años, abandonó cualquier sueño de jugar profesionalmente. Mientras la mayoría de los futuros grandes entrenadores seguían en el campo, Mourinho estudiaba ciencias del deporte. Trabajó como profesor de educación física y asistió a todos los cursos de entrenamiento futbolístico que pudo encontrar. Su hambre de conocimiento se convertiría en su mayor arma. Su gran oportunidad llegó en 1992, cuando el Sporting de Lisboa lo contrató como traductor de Bobby Robson. Pero Mourinho no se conformaba solo con traducir palabras. Después de los partidos, entregaba a Robson análisis tácticos detallados que sorprendieron al veterano entrenador. Él regresaba y me entregaba un expediente que era absolutamente de primera clase, recordó más tarde Robson. Aquí estaba él, en sus primeros 30 años. Nunca había sido jugador, nunca había sido entrenador en serio, dándome informes tan buenos como cualquier cosa que haya recibido. Robson reconoció el genio de Mourinho y lo promovió rápidamente de traductor a asistente de entrenador. Cuando Robson se trasladó a Porto y más tarde a Barcelona, Mourinho le siguió, absorbiendo conocimiento y esperando su oportunidad. En Barcelona, Mourinho formó una amistad con un jugador llamado Pep Guardiola. Esta relación más tarde se transformaría en una de las mayores rivalidades del fútbol. Pero cuando Barcelona necesitaba un nuevo entrenador en 2008, eligieron a Guardiola sin experiencia en lugar de Mourinho. Este rechazo creó la espina en el costado de Mourinho que impulsaría su carrera. Johan Cruyff, la leyenda de Barcelona, supuestamente le dijo a la junta que el estilo de Mourinho no encajaba con la filosofía del club. Optaron por Guardiola en su lugar, una decisión que generaría una de las mayores rivalidades del fútbol y pondría a Mourinho en un camino de venganza. Los primeros pasos. Benfica y Leiria. La primera oportunidad de Mourinho como entrenador llegó en el Benfica en el año 2000, pero su etapa allí terminó tras solo 9 partidos, cuando se eligió a un nuevo presidente. A pesar de haber ganado 3-0 en el derbi de Lisboa contra su rival Sporting, Mourinho presentó su renuncia cuando el presidente se negó a extender su contrato. Su siguiente trabajo en el União de Leiria fue clave para su desarrollo. Con un presupuesto prácticamente inexistente, Mourinho llevó al pequeño club a la 4ª posición en la Liga Portuguesa, un punto por encima del FC Porto. Este logro llamó la atención del Porto, y cuando despidieron a su entrenador a mitad de la temporada 2001-2, se fijaron en el prometedor joven entrenador de Leiria, el Milagro de Oporto. Cuando Mourinho llegó al Oporto en enero de 2002, encontró un club en crisis. Estaban en el 5º lugar de la liga, después de haber ganado 5 títulos consecutivos en la década de 1990. La asistencia de los aficionados había caído a solo 10.000 por partido. En su primera rueda de prensa, Mourinho no se anduvo con rodeos. Este es el peor equipo del Oporto en más de 2 generaciones. Pero luego,
hizo una predicción audaz. Estoy seguro de que el próximo año seremos campeones. En su primera reunión con el equipo, Mourinho fue aún más lejos. Les dijo a sus jugadores la fecha exacta en la que ganarían la liga, 30 de abril de 2005. Luego nombró a cada jugador que había ganado un trofeo importante. No eran muchos. Yo soy un campeón, declaró. Si me siguen, los haré campeones también. En lugar de fichar estrellas consolidadas, Mourinho construyó su equipo a partir de talentos desapercibidos. Mantuvo solo a unos pocos jugadores que consideraba con potencial: Costinha, Bahía, Deco y Ricardo Carvalho, y comenzó una revolución. Vendió al poderoso defensor Jorge Andrade por 13 millones de euros y usó ese dinero para fichar jugadores de clubes portugueses más pequeños. Jugadores como Derlei, Paulo Ferreira y Maniche, todos ansiosos por demostrarse a sí mismos, se convirtieron en la base de su imperio. Le prometí en Leiria: donde sea que vaya, tú vendrás conmigo, dijo Mourinho sobre Derlei. Él dio todo por sí mismo, por los aficionados, por su familia, pero sobre todo, lo dio todo por mí. Los resultados fueron inmediatos. En su primera temporada completa, el Porto ganó la Liga con un récord de puntos. Sorprendieron a Europa al ganar la Copa de la UEFA, aplastando a Lazio y Celtic en el camino. Pero Mourinho no estaba satisfecho. Antes de su segunda temporada, reunió a sus jugadores e hizo otra afirmación audaz: podían ganar la Champions League. Los jugadores lo creyeron, y Mourinho los convenció de quedarse en lugar de aprovechar el éxito y venderse. A veces, la mejor inversión es mantener a tus propios jugadores, explicó. Lo que siguió fue quizás la mayor historia de superación en la Champions League. Después de un mal inicio en la fase de grupos, el Porto emprendió una racha de 34 partidos invictos. Eliminaron al Manchester United en los octavos de final con un gol en el último minuto en Old Trafford, lo que hizo que Mourinho corriera por la línea de banda para celebrar, anunciándose al mundo: nunca olvidaré ver ese partido. Cuando Costinha anotó ese rebote en el minuto 90, salté tan alto que casi toco el techo. No fue solo un gol, fue una declaración de que el establishment del fútbol estaba a punto de ser volcado. Si estás disfrutando de este análisis sobre la genialidad de Mourinho, asegúrate de suscribirte a Ritmo Fútbol para más historias que capturan los momentos más revolucionarios del fútbol. En los cuartos de final, el Porto superó al Lyon. En las semifinales, se enfrentaron al Deportivo La Coruña, el equipo que acababa de eliminar al AC Milan después de perder 4-1 en el primer partido. El primer encuentro terminó 0-0 y el Porto necesitaba ganar en España para avanzar. Fue aquí donde entró en juego la guerra psicológica de Mourinho. Se dio cuenta de que 7 jugadores del Deportivo estaban a una tarjeta amarilla de perderse la final. A lo largo del partido, los jugadores del Porto les recordaron que una mala falta les costaría la oportunidad de la gloria. Esta presión mental funcionó perfectamente. Cuando Derlei anotó un penalti en la segunda mitad, el Porto avanzó a la final. En la final contra el Mónaco, el Porto dominó de principio a fin. Carlos Alberto, Deco y Alenichev anotaron en una cómoda victoria 3-0. Mourinho había logrado lo imposible: ganar la Liga de Campeones con un club de fuera de las 5 grandes ligas de Europa, un logro que no se ha repetido desde entonces. No me gusta llamar a esto mi obra maestra, dijo después Mourinho. Fue nuestra obra maestra. Llega el especial 1. 3 días después de levantar el trofeo de la Liga de Campeones, Mourinho llegó al Chelsea. En su primera conferencia de prensa, pronunció la frase que definiría su carrera: tenemos jugadores de clase mundial. Perdonen si soy arrogante. Tenemos un entrenador de clase mundial. Por favor, no me llamen arrogante, pero soy campeón de Europa y creo que soy el especial. En el Chelsea no pidió superestrellas, exigió soldados. Le dijo a la directiva que ficharan a Didier Drogba, un jugador de quien pocos habían oído hablar, porque no lo veía solo como un delantero, sino como un guerrero hecho para la guerra. Drogba se convirtió en el martillo del imperio de Mourinho, anotando en finales, luchando en las trincheras y demostrando que la creencia supera la reputación. El Chelsea no había ganado la liga en 50 años. Mourinho identificó de inmediato el problema. Eran un equipo de perdedores. A excepción de Claude Makelele, casi nadie en la plantilla había ganado trofeos importantes. Una vez más, Mourinho hizo predicciones audaces. En su primera reunión con el equipo, les dijo que ganarían la liga el 30 de abril de 2005, la misma fecha que había predicho en el Porto. Más
Más tarde, Frank Lampard reveló que Mourinho una vez entró al vestuario y le dijo: eres el mejor jugador del mundo, pero tienes que ganar trofeos. La maestría psicológica de Mourinho estuvo en su máximo esplendor. Creó una mentalidad de asedio, colocando a su equipo contra el mundo. Cuando Arsène Wenger, del Arsenal, criticó al Chelsea, Mourinho respondió con su famoso comentario sobre el voyeur. Él habla y habla sobre el Chelsea. Está bien hacer eso cuando estás en la cima, pero cuando es el juego número 11 y todavía no has ganado un partido fuera de casa, tal vez debería preocuparse por su propio equipo. En el campo, el Chelsea era imparable. Solo concedieron 15 goles en toda la temporada, 2004-5, un récord de la Premier League que aún se mantiene. Y, fiel a la predicción de Mourinho, aseguraron el título el 30 de abril de 2005 en Bolton. En sus 2 primeras temporadas en el Chelsea, Mourinho ganó títulos consecutivos de la Premier League, 2 Copas de la Liga y una FA Cup. Había conquistado Inglaterra tal como había conquistado Portugal. La obra maestra de Mourinho. Después de dejar el Chelsea en 2007, Mourinho se unió al Inter de Milán en 2008. Su misión estaba clara: ganar la Liga de Campeones para un club que no había levantado el trofeo desde 1965. En su segunda temporada, Mourinho ensambló lo que él considera su obra maestra. Vendió a Zlatan Ibrahimovic al Barcelona y reconstruyó al equipo con jugadores como Samuel Eto'o, Thiago Motta, Lucio y Diego Milito. Lo más notable fue la llegada de Wesley Sneijder. Sneijder era un jugador no querido en Madrid, pero Mourinho lo convirtió en el corazón de una máquina ganadora del triplete que deslumbró por toda Europa. La visión de Sneijder, la determinación de Mourinho y un equipo basado en la lealtad rompieron todos los pronósticos y conquistaron el continente. Mataría y moriría por Mourinho, dijo más tarde Sneijder. Dejan Stankovic agregó: me habría lanzado al fuego por él. Esta mentalidad se volvió crucial cuando el Inter de Milán se enfrentó al Barcelona en las semifinales de la Liga de Campeones. El Barcelona, dirigido por Guardiola y con Messi al frente, era considerado el mejor equipo del mundo. Habían ganado 6 títulos en 2009 y jugaban un fútbol hermoso basado en la posesión. El enfoque de Mourinho fue todo lo contrario. El Inter ganó el primer partido 3-1 en casa, con Milito ofreciendo una clase magistral al anotar un gol y dar 2 asistencias. Sin embargo, en el segundo partido en el Camp Nou, se quedaron con 10 hombres desde muy temprano, cuando Thiago Motta fue expulsado. Lo que siguió fue una clase magistral defensiva, que mostró el genio táctico de Mourinho. Reorganizó a su equipo, sacrificando la ambición ofensiva por solidez defensiva. El Inter permitió que el Barcelona tuviera el 72% de posesión, pero los anuló completamente, avanzando a la final a pesar de perder 1-0. Después del pitido final, Mourinho corrió por el campo del Camp Nou con el dedo levantado en celebración. Fue un momento de dulce venganza contra el club que lo había rechazado. Fue la derrota más hermosa de mi vida, diría más tarde. En la final, el Inter derrotó al Bayern de Múnich 2-0 para completar un histórico triplete: Serie A, Copa Italia y Champions League. Mourinho había vuelto a engañar a todos. Los años en Madrid, conquistando a Guardiola. Real Madrid contrató a Mourinho en 2010 con una misión clara: detener el dominio de Barcelona bajo el mando de Guardiola. Su rivalidad alcanzó niveles sin precedentes de intensidad, culminando en 4 clásicos en 18 días en 2011. El primer clásico de Mourinho fue un desastre, una derrota 5-0 en el Camp Nou, pero en lugar de quebrarse, esta humillación solo fortaleció su determinación. Cambió completamente su enfoque para los partidos siguientes, colocando a Pepe como mediocampista defensivo para interrumpir el ritmo de pase de Barcelona. La guerra psicológica fue implacable. Antes de una semifinal, Guardiola finalmente estalló. En esta sala, Mourinho es el jefe, el maldito jefe. No quiero competir con él ni por un momento. Mourinho no solo dirigió a Ronaldo, lo maximizó. Le dio a Cristiano el compañero perfecto en Mesut Özil, quien distribuía pases que solo los genios podían ver, y transformó a Ronaldo en una máquina de goles. Bajo la dirección de Mourinho, rompieron récords, destruyeron las murallas del Barcelona y recordaron al mundo que las tácticas pueden desbloquear incluso el talento más divino. En la temporada 2011-12, el Real Madrid de Mourinho produjo una de las mejores
mejores campañas de la liga de todos los tiempos. Acumularon 100 puntos, anotaron un récord de 121 goles y terminaron con 9 puntos de ventaja sobre el Barcelona. Mourinho había roto a Guardiola, quien dejó el Barcelona al final de esa temporada, citando agotamiento. Años después, Gerard Piqué confirmó lo que muchos sospechaban. Es cierto que Mourinho, en las ruedas de prensa, todos los días, Madrid ganó la liga ese año y de repente Guardiola decidió irse. Estoy seguro de que parte de eso fue porque con Mourinho era demasiado. El desafío del Manchester United. Después de un segundo periodo en el Chelsea y una etapa tumultuosa en el Real Madrid, Mourinho asumió quizás su mayor desafío. Su objetivo era devolver al Manchester United a la gloria tras la retirada de Sir Alex Ferguson. Aunque su tiempo en el United se considera en muchos aspectos un fracaso, Mourinho logró ganar la Europa League, la Copa de la Liga y la Supercopa de la Comunidad. También llevó al United a su mejor clasificación en la liga, segundo lugar, un logro que más tarde describió como uno de los mejores trabajos de mi carrera. Creo que terminar segundo con el Manchester United fue uno de los mayores logros de mi carrera, dijo. Dirán que estoy loco, pero eso es porque la gente no sabe lo que pasó detrás de las cámaras. Su relación con Paul Pogba se deterioró y Mourinho llegó a llamar al francés un virus que había envenenado el vestuario. Este conflicto fue lo que finalmente llevó a la destitución de Mourinho en diciembre de 2018. Roma. La última vindicación. Después de un breve periodo sin títulos en el Tottenham, muchos pensaron que la carrera de Mourinho en la élite había terminado, pero en 2021 se unió a la AS Roma, un club que no había ganado un título en 14 años. En su primera temporada, Mourinho llevó a la Roma a la conquista del título inaugural de la UEFA Conference League. Se convirtió en el primer entrenador en ganar las 3 competiciones europeas de clubes. La imagen de Mourinho llorando después de la final mostró que, bajo esa arrogancia, había un hombre que realmente amaba el fútbol. He ganado competiciones europeas con 4 clubes diferentes, dijo Mourinho, pero esta se siente especial. El genio táctico. Lo que hace que los logros de Mourinho sean notables es cómo los consiguió. Sin la experiencia como jugador que tienen sus rivales, tuvo que superarlos a nivel táctico. Estudió el juego de manera obsesiva, identificando debilidades tácticas que otros pasaban por alto. Sus equipos siempre estuvieron perfectamente organizados en defensa. En el Chelsea, su formación 4-3-3 con Claude Makelele como el ancla defensiva revolucionó las tácticas de la Premier League. En el Inter, su sistema 4-2-3-1 con 2 mediocentros defensivos brindó el equilibrio perfecto entre defensa y ataque. Pero el verdadero genio de Mourinho fue su capacidad de adaptación. Contra el Barcelona en 2010, sacrificó la posesión y se centró en los contraataques. En el Real Madrid, construyó uno de los equipos más devastadores en ese aspecto de la historia, utilizando la velocidad de Cristiano Ronaldo y la creatividad de Mesut Özil. La guerra psicológica. Más allá de las tácticas, Mourinho dominó la psicología, motivó a sus jugadores a rendir más allá de sus capacidades y desestabilizó a los rivales con juegos mentales. Creó mentalidades de asedio, convenciendo a sus jugadores de que todos, árbitros, medios de comunicación, equipos rivales, estaban en su contra. Esto fomentó una unidad de equipo increíble y un espíritu de lucha. Sus ruedas de prensa se convirtieron en legendarias. Desvió la presión de sus jugadores al convertirle a él mismo en el centro de atención. Cuando sus equipos perdían, a menudo culpaba a los árbitros u otros factores externos, protegiendo a sus jugadores de las críticas. Mourinho entendió que el fútbol no solo se juega en el campo, se juega en las ruedas de prensa, en las sesiones de entrenamiento y en las mentes de los jugadores. Mientras Guardiola y otros se enfocaban en el fútbol bonito, Mourinho se centraba en ganar por cualquier medio necesario. El legado. Sus métodos no siempre fueron bonitos. Aparcaba autobuses, provocaba a los rivales y, en ocasiones, cruzaba líneas éticas. Pero sus resultados son innegables. 2 Champions League con clubes considerados como underdogs, títulos de liga en 4 países diferentes y una vitrina de trofeos que la mayoría de los entrenadores solo pueden soñar. El traductor sin carrera profesional en el fútbol engañó a las mentes más grandes del deporte, entendiendo algo que ellos no. El fútbol es tanto un juego mental como físico, y en ese juego mental, José Mourinho sigue siendo el especial. Si esta profunda inmersión en el genio táctico y psicológico de Mourinho
te ha dado una nueva apreciación por el fútbol, no olvides suscribirte a Ritmo Fútbol. Te traemos las historias detrás de los momentos más grandes del fútbol que otros canales simplemente no pueden igualar.